Hola a todos, un saludo de parte del Centro de Estudios de Familia y Sociedad del UPAEP. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy contenta de estar aquí. Sí, pues sí. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no? Así es, el profesor Molendo, que nos acompaña de la Universidad de Málaga. Y siempre es una alegría, profesor, poder generar estos espacios de diálogo. Bienvenido nuevamente a la familia UPAEP. Y bueno, pues el día de hoy vamos a intentar forjar un diálogo, ¿no?, a través de un tema importantísimo como lo es el tema de la familia. Bueno, nos interesa, como decía Cintia, hablar de familia y queremos primero preguntarle y conforme también a su experiencia personal, en la actualidad, ¿qué implica hablar de familia? Primero, para mí hablar de familia es pensar en Lourdes, mi esposa, a quien quiero con locura, y cada vez que hablo de ella hago el propósito de quererla un poquito más. Entonces ahora mismo lo estoy haciendo, y es también pensar de nuestros 7 hijos, en los que han sido en cierta manera el banco de pruebas, porque yo he tenido la suerte de ir trabajando los temas de familia a la par que íbamos creando nuestra propia familia. Y ahora me da especial ilusión hablar de los nietos. Yo antes me declarara el esposo de una abuela, porque Lourdes era fundamentalmente abuela y yo era esposo. A partir de este verano he empezado también a ejercer de abuelo, llevándome a mis nietos, y me acuerdo especialmente de los 2 últimos. Uno, Héctor, que es un monstruo, enorme, fortachón, como si fuera un de sumo, un luchador, pero el niño. Y luego otro, el último, que tiene, no llega a un mes, que es Gonzalo, que ayer me mandaron unas fotos preciosas de él. Casi lloro de ternura, porque es mi hija que se la saca al papá con pequeño Gonzalo. Esto es lo primero, porque me parece que yo soy filósofo, pero la filosofía o la vives o no hay filosofía. Luego, oír el término familia, hablar de ella, me trae a la mente que la idea que repite mucho el Papa Francisco, pero que en mi caso viene de antes, la familia es la gran oportunidad de revitalizar la sociedad y de ayudar a instaurar la civilización del amor. Pienso que esa idea de que no es principalmente un problema, aunque haya muchos problemas en la familia, sino que sobre todo es el punto de incidencia para mejorar la humanidad, cada una de las familias, empezando por el matrimonio, empezando por uno mismo, no por el otro, que yo soy el que tengo que mejorar. Y luego, claro, como ha mencionado, me vienen también a la mente las enormes dificultades que en el momento actual está atravesando la familia, pero eso, en cierta manera, para mí es un nuevo toque de esperanza. Si la familia está siendo muy atacada, es porque todos nos damos cuenta de que en ella se juega el futuro de la humanidad. Por eso todo lo que hagamos, lo que ustedes hacen desde Cefas y personalmente en favor de la familia, es lo más rentable, en mi opinión, que se puede hacer. Y bien, actualmente hemos revisado que muchos o algunos autores prefieren hablar de familias o familia, lo que llaman con S o sin S, ¿no? ¿Considera que esto tiene algún significado o implicación? Tiene muchísimos. O sea, yo diría, lo he anticipado, pero lo repito, ahí está implicado todo. Porque la familia natural, no la tradicional, sino la natural, la que responde a la condición humana, es la de un varón con una mujer que se unen de por vida con un proyecto común, y parte de ese proyecto es procrear nuevos hijos y entregarlos a la sociedad para mejorarla. Parece que es lo más grande que Dios nos ha hecho que hagamos en la vida, a Lourdes y a mí, haber tenido confianza con nosotros 7 veces para dar al mundo 7 hijos que procuren mejorarlo con sus defectos y sus luchas, pero eso es lo más grande, y ahí me parece que es donde esa es la familia, y todo lo que se aleje de eso, en la misma medida en que se aleja, no es propiamente familia. El uso de familias en plural, introduciendo en ello, es parte principal de ese ataque a la familia del que hemos hablado, muchas veces sin conciencia. En absoluto juzgo a nadie porque no soy quién y porque me parece que no puedo meterme en su intención. Puede ser maravillosa, pero hacen mucho daño. Basta simplemente, ahora hablando en el desayuno, pues un hijo que no tiene papá y mamá, sino papá y papá, pues es un niño que va a sufrir de un principio más que otros que tienen papá y mamá en condiciones iguales. Entonces,
Claro, incidir en la destrucción de la familia, de cierta manera, es incidir en la destrucción de la humanidad. A la humanidad que se están llevando a cabo, de lo que hablaba el profesor Baró, le dan cita en la familia. En cierta manera, lo que sucede con la familia es un reflejo de lo que está sucediendo con toda la realidad. Y es una situación difícil y por eso como más atractiva. Me parece que eso, con mucho optimismo, con mucha esperanza en la capacidad del ser humano de reaccionar y de rectificar lo que ha hecho mal, sea consciente o no consciente. Muy bien. Y también se proyecta en este sentido, y eso lo mencionaba al inicio de la entrevista, a la familia misma como horizonte de esperanza. Claro. O sea, de reflejo, pero de esperanza. Sí. O sea, mi idea de fondo, que a lo mejor sale más adelante, pero mi idea de fondo es que el camino, eso es lo que quizás la idea más clara de Juan Pablo II, la que a mí me llevó a modificar mi trayectoria, es que el camino para mejorar la sociedad es la familia. Por eso la familia es la gran oportunidad. Si nosotros dijéramos cómo está la sociedad hoy, yo he hecho muchas veces la distinción entre diagnóstico y posibilidad de recuperación. El diagnóstico tiene que ser certero. No vale, el diagnóstico no puede ser optimista o pesimista, eso no tiene sentido. Hablar de una cefalea cuando hay un tumor cerebral no ayuda. Entonces el diagnóstico de hoy es fuerte, o sea, la sociedad está mal, pero está mal en casi todos los estamentos. La diferencia es que el modo de arreglarlo todo empieza en cada familia. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Ya habría que mejorar todo, pero estratégicamente el punto de partida es la familia y dentro de la familia cada más lugar. De acuerdo. De ahí el que esté aquí, que yo también haya dedicado buena parte de mi vida, tanto personal como profesional, a tratar de este tema. Persona y familia, sabemos que son parte fundamental de su producción, de su propuesta. En este sentido, ¿cómo se comprende dicho nexo ontológico en sus términos para la realización del ser persona, tomando en cuenta el camino histórico del que surgió, en este caso, el núcleo familiar, ¿no? Es una idea, ojalá yo me haga entender en poco tiempo, pero lo primero hago el enunciado, es decir, en todos los niveles. Por tanto, me referiré en algún momento a Dios, quizás, porque también en Él se da, y es algo que ya estaba en la tradición, pero trajo a la luz Juan Pablo II. El Dios en el cristianismo es un Dios de familia. O sea, en todos los ámbitos, la persona no puede ser plena sin un contexto familiar en el que desenvolverse. O sea, el núcleo de crecimiento fundamental de cualquier persona es la familia. Porque en ese sentido la revelación es: no hay familia sin persona y no hay persona plena sin familia. Sería la relación más de fondo. La causa, el porqué, es lo que quizás ayude, y es porque la persona es tan grande que tiene necesidad de amar entregándose. Es la necesidad fundamental del ser humano como persona y de Dios mismo. Por eso el Padre se entrega plenamente al Hijo y el Hijo recibe plenamente al Padre. No podría ser persona, claro, Dios Padre, si no entregara todo su ser, y para recibirlo tiene que haber alguien de la misma categoría que sea capaz de acoger libremente. El Espíritu Santo parece que sobra, pero aquí viene Tomás de Aquino y dice algo precioso, dice, porque el Espíritu Santo es necesario, dice él, es muy poético, dice, porque la relación entre dos personas, incluso divinas, no realizarían en plenitud las delicias del amor, que es comunicar el bien de ambos a un tercero. La familia surge de la grandeza de la persona. La familia humana surge simultáneamente de la grandeza y de la precariedad. A nosotros, por lo menos a mí, cuando era niño, ponen el acento sobre todo en la precariedad. El ser humano biológicamente necesita de un entorno, psíquicamente necesita de un entorno, espiritualmente necesita de un entorno, y esa es una causa real de que la familia sea necesaria para el ser humano, pero no es la causa más profunda. La causa más profunda es que cualquier ser humano solo se hace pleno, se desarrolla como persona y es feliz en la medida en que se da. Y para darse es necesario que haya alguien que lo acoja y que lo reciba de manera incondicional, que es decir, incondicionada e incondicionable. O sea, no porque sea más guapo, o más listo, o más simpático, o más callado, sino porque es persona.
y ese ámbito incondicional donde la persona puede entregarse y por tanto cumplir con su condición de persona y crecer y desarrollarse y llegar a la plenitud y por tanto ser cada vez más feliz, es o debería ser la familia, donde cada uno somos acogidos no por nuestras cualidades, sino por ser personas. Esa me parece que es la relación, o sea, no hay persona sin familia o no hay persona que pueda llegar a plenitud. En ese sentido también las palabras de Juan Pablo II muy claras cuando él dice el ámbito primordial donde cualquier persona, por muy grande que sea su desempeño profesional, social, el ámbito primordial donde se desarrolla es en su familia. Pues yo lo explico diciendo que donde realmente crece el director de la empresa más grande no es en su empresa, es cuando se pone de rodillas en el suelo a jugar con su hijo pequeño que lo necesita. O sea, todo el resto es crecimiento para poder entregarse como persona, y también se puede y se debe hacer en el trabajo, pero el ámbito primordial es la familia. Quiero decir, el amor tiene como tres momentos: es confirmar en el ser, es maravilloso que exista, apoyarte para que te desarrolles, y todo eso a través de la entrega de mi propia persona. El amor que no culmina en entrega no es amor. Y la persona también lo humano. Sé que lo he dicho, pero lo subrayo, la necesidad fundamental no es la de ser amado, que es también muy real, es la de amar. Por eso uno es más y mejor persona en la medida en que ama más y mejor, y como consecuencia más feliz en la medida en que ama más y mejor. Muy bien. Pues siguiendo el hilo a lo comentado, vemos que todo encuentro interpersonal pues es muy valioso. Y dentro de estos encuentros, relaciones interpersonales, creo que hay una muy característica y que también creo que ha estudiado mucho doctor, que es la relación conyugal. Entonces, le pregunto, ¿cuáles considera que son aquellos elementos constitutivos de la relación conyugal y cuál sería su importancia en la familia? Es el momento por excelencia en que una persona prescinde de su pequeño yo y de su proyecto personal y engrandece ese proyecto poniéndolo en común con otra persona y creando un nosotros que le hace crecer y ser más feliz. Esto es algo que hoy no se da, por desgracia. O sea, está tan metido en nuestra sociedad el individualismo, el ocúpate de ti, que llegan al matrimonio y le siguen yo, y el otro de acuerdo en la medida en que apoya a mi yo, pero en la medida en que no lo apoye, claro, eso es pequeño. O sea, la condición de la persona es la de la apertura al otro. Una persona encerrada en sí, la imagen es de Viktor Frankl, pero creo que ayuda mucho, es una persona enferma. Él pone la imagen del ojo. El ojo humano está para ver lo exterior, la persona está para trascenderse. Eso es lo propio, la planta no, la planta acopia y convierte en sí todo lo que es. La persona humana está para abrirse. Y el ojo, dice Frank, cuando se ve a sí mismo, es que hay o cataratas o un glaucoma, hay enfermedad. Pero la persona está para abrirse. Y en ese sentido, diría, el primer punto de partida es que el momento del matrimonio es el momento clave en la vida de los seres humanos, en que se crea una unidad mayor que la del mero individuo, que es la del nosotros conyugal, que es el origen. Esa unión la crea el amor. Entonces la clave es un amor real, y tampoco hoy se entiende muy bien lo que es el amor, pero ahí no me quiero detener mucho más. El amor es cierta fuerza de unión. El amor une a marido y mujer y los engrandece, creando un nosotros que es fuente de vida y fuente de amor. En ese sentido, me parece que estoy como reforzando una idea que ya ha salido varias veces. O sea, el punto de partida de la renovación de la sociedad es cada matrimonio. O sea, los hijos viven del amor de sus papás, y la familia que se cierra en sí misma es una familia que, por bien que vaya, acaba pudriéndose como el agua estancada. La familia se abre. Entonces, en ese sentido, el amor de cada matrimonio es amor de amores, porque es un amor que, en primer lugar, cuando Dios concede la fecundidad, que es lo más normal, es un amor que colabora con el amor divino para traer nuevos seres humanos, nuevas personas a la realidad, que han surgido de ese amor. Y esta idea es de Tomás de Aquino. Él dice, aquello que fue la causa del origen de una realidad, que lo dice relativo a los hijos, tiene que ser la causa de su crecimiento. O sea, los hijos crecen
alimentándose del amor de los papás entre sí. Obviamente ese amor deriva en amor hacia los hijos, pero los hijos les hace más daño una riña entre los papás, o lo que ellos interpretan como una riña, porque en el fondo, hablando otra vez en términos ontológicos, uno está como desuniendo lo que la vida ambos unió. O sea, el hijo es la síntesis vital del amor de los dos papás y de Dios, que pone el ser radical, y cuando uno discute, o los hijos dan la impresión de que discute, se está rompiendo por dentro el hijo que discute. Por eso es muy prudente jamás discutir delante de los hijos, hacerse un gesto, decir, ya hablaremos de esto, lo hablamos con calma y acabamos con un abrazo de amor, que es maravilloso. Una de las cosas de por qué en el matrimonio, en cada matrimonio está la solución a la crisis, es porque en cada matrimonio renace la humanidad. O sea, en cada matrimonio, con cada hijo. Y de hecho en la Biblia, después del pecado de origen, el primer grito de júbilo es cuando Eva dice, he recibido un hijo de Dios. Ese sería lo que hicimos, destrozó en cierta manera el plan previsto, pero empezamos de nuevo con el hijo. Entonces, claro, yo creo que los matrimonios que nos escuchan deberían tomar conciencia de esta idea, que la vida va de dentro a fuera. El ambiente a mí no me preocupa mientras yo llene mi matrimonio de amor y llene mi familia de amor. Es como la ósmosis. O sea, lo que hay en el ambiente, que generalmente hay cosas buenas, que no se subrayan lo suficiente, pero también hay cosas negativas, va a entrar en mi matrimonio en la medida en que yo no lo haya llenado. Si yo lo lleno, rebosa hacia afuera en lugar de permitirse. Y lo mismo con los hijos. Si yo le doy a los hijos, voy a ser muy fuerte, muy tajante, lo único a lo que tienen derecho, que es la persona de su papá y de su mamá, que se traduce en tiempo y en intimidad. Los hijos necesitan tiempo a solas con el papá, a solas con la mamá, cada uno, y necesitan que tú le abras tu corazón. Si eso lo hace, obviamente tendrán tropezones como todos. Me parece que este es un mensaje de esperanza a las familias. Es decir, lo que hagamos dentro de nuestra familia tiene muchísima más repercusión de lo que pensamos. Hay que perder el miedo, que en parte a veces es pereza, ¿no?, a escudarse en que el ambiente no me importa. O sea, mi familia es un modo de decir agresivo, pero yo creo que se entiende. Mi familia va a ser lo que yo ponga en ella, yo y mi esposa. O sea, teniendo en cuenta que los hijos son libres y que uno tiene que fomentar su libertad. Entonces, el máximo que pueda gestionar en cada instante, ese máximo hay que fomentarlo y no tener miedo a la libertad, aunque tiene un riesgo. Y ese riesgo es sufrimiento por nuestra parte, pero es ganancia para los hijos. Claro. Hay que dejarles el derecho a equivocarse y rectificar. Así es. Aclarando cuando sea el caso y te lo pidan, qué es lo correcto y lo que no, pero ellos tienen todo el derecho a no estar de acuerdo y querer hacer algo que ellos saben incluso que es malo. Dicen, bueno, pero lo quiero hacer. Aquí podemos ver el carácter formativo de los padres, ¿no?, de esposos a padres con los hijos, en cuanto a forjar una espiritualidad, ¿no?, de carácter trascendental o trascendente en este sentido, ¿no? Sí, o sea, quizás esto me ha faltado en la parte de la pregunta, y usted lo comentó antes, el matrimonio no se cierra en sí. O sea, es el veneno, por decirlo así, de donde emanan las linfas de las que se alimentan los hijos. En ese sentido hay una protección. Y me parece que ese es el camino. O sea, ese es un matrimonio que mejora con sus defectos y sus luchas lo que es su familia. Esa familia se desborda en otras familias. Creo que ese es el camino de la construcción de la civilización del amor. A veces corremos el peligro de las prisas y queremos arreglar la situación a través de medios de comunicación, legislación, y todo eso no hay que desatenderlo, pero sí que hay que tener muy claro lo que usted comentaba, que la persona solo mejora en el contacto personal. O sea, igual que el diamante solo se pule con el diamante, para mejorar a una persona hay que ponerse en juego como persona, no es solo el tú a tú, es que yo pongo mi corazón en lo que tú haces. Y si un hijo tiene dificultades con algo, yo confío en que él es capaz de superarlo y se lo vamos a ver. Y si fracasa, fracaso con él, sufro y como soy más adulto me repongo, le ayudo a reponerse y vuelvo a confiar plenamente en él. Ese ponerse en juego es lo que realmente ayuda. Por eso pienso que el ámbito por naturaleza para las relaciones propiamente personales es la familia. Y dentro de la familia, aquí ya retomo la pregunta suya, nuestros hijos aprenden
lo que es una persona y cómo tratarla al ver cómo nos tratamos entre nosotros. O sea, ese es su modelo mucho más que cómo los tratamos a ellos. Ellos están, además, los que tenemos años, lo hemos preguntado, los hijos se enteran de todo, desde muy pequeños. De ahí es un motivo añadido, porque no es el fundamental, para cuidar con exquisitez el cariño recíproco. O sea, saberlo expresar delante de los hijos de manera prudente. Ellos tienen derecho a saber lo que es la afectividad masculina, porque su papá, aunque le cueste, que a veces cuesta, a mí no, pero a otros sí, aunque a su papá le cueste, tienen derecho a saber que un varón también da besos, que un varón también llora en determinadas circunstancias, que se enoja pero es capaz de aguantarse. Esto es algo, y sobre todo que tiene no solo respeto, sino reverencia y amor a su esposa. Por tanto, si se le va un poco la voz, sabe calmarse, pedir perdón y rectificar delante de los hijos, si es necesario. Si los hijos nos han visto alguna vez un desencuentro, tienen derecho, y yo el deber, de pedirles perdón por el daño que le hemos hecho. Y decir, me equivoqué, perdonadme, estaba cansado, o simplemente soy así, pero no debería serlo, ¿no? Pienso que todo eso refuerza la idea, el núcleo de educación de la humanidad es cada matrimonio. ¿Por qué razones, profesor, usted considera que es preciso formular una fundamentación metafísica de la persona, que sabemos que es su línea principal? ¿Y a qué fundamentos metafísicos se refiere? O sea, yo quería que no se enteraran de que soy metafísico, porque si no se asustan, pero está de fondo, pero está de fondo. Yo iría aquí a algo que quizás no sea fácil de explicar en pocos minutos, pero el problema muy de fondo, porque son siglos que vivimos en ello, sí, de nuestra sociedad, y que se manifiesta, por ejemplo, en la ideología de género de manera muy clara, es que hemos rechazado el ser de lo real. O sea, esto tiene, yo lo explico, se puede explicar de mucha manera, y de nuevo repito, no juzgo las intenciones, juzgo la coherencia de las ideas. Yo lo suelo poner el origen en Descartes, en el cogito, que es donde hay un comienzo de un nuevo modo de entender la realidad en el que estamos inmersos, y que es, Descartes primero rechaza toda realidad, incluso la suya propia. Se queda solo con el acto de conciencia, el pienso, y a partir de ahí recupera la realidad, pero como puesta por él, no como dada, sino como puesta por él. Nietzsche es un filósofo grandioso, aunque muy peligroso, pero Nietzsche sí, es muy inteligente. Nietzsche dice algo que ayuda a entender, dice, detrás del cogito, del pienso, luego existo, que no es que porque pienso me doy cuenta de que existo, que es lo que interpretamos habitualmente. Sí. Lo que él quiere decir no lo sé, lo que se ha tomado de es que al pensar, al ejercer el acto de conciencia, creo la realidad. Primero la mía, luego la realidad que pienso y la creo, me enrique. En este sentido, Nietzsche dice que detrás de ese pienso que Descartes pone contra toda evidencia, dice, si yo algunas veces los sentidos me engañan, dice, voy a prescindir. Yo le digo, no, oiga, tenga usted más cuidado, no prescinda de todo, es muy drástico, ¿no? Sí, pero si algunas veces soñando, pensando, pero si usted sabe que ha soñado es porque se ha despertado. Entonces, según la grandeza de lo que va a eliminar, asegúrese de que está despierto, pero no. Y sobre todo cuando la hipótesis del genio maligno, sí, de que me podría engañar, eso ya no tiene ningún fundamento. Lo de los sentidos es verdad que algunas veces, lo de verdad, pero lo otro es porque usted quiere dudar. Que eso es lo que en el fondo dice Nietzsche, que es muy fuerte. O sea, Nietzsche dice que el cogito en el fondo es un volo, es decir, quiero querer, quiero que la realidad sea como yo. Nietzsche es tremendo porque se da cuenta de la barbaridad, en el sentido de lo tremendo, y hay una frase que a mí me hizo temblar. Dice, bueno, si hacemos esto va a saltar el mundo por los aires. Y dice, adelante. Entonces, eso está en el fondo, es decir, hemos rechazado el ser para ponerlo según nuestro capricho. Ese es por tanto, cuando yo llegué aquí a la UPAEP la primera vez, que hace creo que 5, 6, 7 años, el programa, que lo sigo teniendo, es doble, como metafísico y como amigo de la familia, pero las dos cosas fundamentadas. Estamos en un momento único. Normalmente cuando hablamos de la sociedad normal, estuvo peor en el Imperio Romano, digo, sí, pero no, porque aquí el problema es que los mismos principios están viciados. Nosotros, si no nos damos cuenta de eso, parchamos, pero siguen surgiendo nuevos problemas. Es difícil a la raíz porque asusta.
Hace usted decir que 4 siglos de civilización están forjados sobre el arbitrio, el bolo, el quiero, si quiero, la voluntad. Y en ese sentido habría que devolver la voz, es una manera que yo empleo mucho con mis alumnos, devolver la voz a la realidad. Y que el hombre sea un ser que responde a la realidad. Responde mucho cognitivamente. Yo a mis alumnos les digo, bueno, que la realidad es inteligible, que es algo que se dice, no quiere decir solo que se puede entender lo que es verdad, sino que tengo el deber de conocer la realidad, un deber para el ser humano, y de conocerla a cada realidad según su grandeza. Sí. Y del modo como la realidad. Yo ahora mismo le estoy mirando a los ojos a usted y dice David, el modo de mirar a los ojos es distinto que el modo de mirar a una botella. O sea, la realidad te va indicando cómo debes conocerla y en qué grado debes conocerla. A una persona tienes que procurar conocer su intimidad, porque su intimidad, en la medida en que ella quiera y se abra, porque hay tanta riqueza interior que es injusto no conocerla. Igual que es injusto no disfrutar de la naturaleza. Es una injusticia contra la naturaleza. La naturaleza es una maravilla y yo no puedo permitirme el lujo de desatenderla, de despreciarla por estar centrado en otras cosas. Entonces, esa idea de que la realidad es lo que es, y por tanto yo si voy, se lo comento a mis alumnos, si yo voy con mucha prisa para hacer algo importante y por el camino me encuentro una persona en el suelo desangrándose, tengo el deber, que puedo no cumplir, pero no es opción, es un deber de atenderla en la medida de mis posibilidades. Llamar por teléfono, depende de, pero no puedo, o sea, no debo pasar adelante, porque la realidad tiene un ser consistente y el hombre es un ser que, como conoce la realidad como es, responde conociendo más lo que más digno de ser conocido. O sea, yo lo que tengo que conocer sobre todo es a Dios, en la medida en que eso es posible, para mí que es muy poca, pero es lo más importante, y luego a la persona humana, a cada una de todas, a las que están más cercanas, y luego atenderé a las demás realidades porque son inferiores. Y al mismo tiempo tengo que apoyar lo bueno, intentar eliminar lo malo. Esta idea se basa sobre lo que era el planteamiento clásico en filosofía, que está por ejemplo en Aristóteles, es que la realidad es de una manera y el ser humano, al tener el privilegio de conocerla tal como es, cosa que al animal no le sucede, tiene también el deber de cuidarla y de responder a esa realidad. Y entre todas las realidades hay una que se destaca sobre todo el resto, que es precisamente la persona. O sea, lo más real de la realidad, cada una de las personas que estamos, Pascal dice, a una distancia infinitamente infinita, por encima de las demás realidades. Y eso, que parece hiperbólico y de cierta manera es figurado, pero es muy importante tenerlo claro. O sea, lo que realmente hay de valioso en este mundo son las demás personas y esa es la que hay que cuidar. Pero eso se basa en que la persona es, y es de un modo que reclama de mí una actitud que no solo de respeto. Respeto lo debo a cualquier realidad en la medida en que es. O sea, yo no debo talar un bosque solo porque voy a ganar dinero. Para hacer daño a cualquier realidad tiene que haber un motivo justificado. La diferencia enorme es que nunca existe un motivo que justifique atentar contra la dignidad de una persona. Porque, por cerrar ya esto, porque el ser de la persona es grandioso. Claro. Y de mí merece no solo respeto, que es común, sino veneración. Y más que veneración, amor. Cualquier persona que se cruce en mi camino, en la medida de mis posibilidades, me reclama, me pide que yo busque su bien, que a veces es simplemente saludarla, porque no puedo hacer otra cosa, que a veces es mirar a los ojos a quien me está sirviendo, porque es persona y merece que yo le atienda como persona. Esa idea de recuperar el ser, devolver su voz a lo real y yo escucharla y responder en función de lo que cada realidad me dice. O sea, toda la realidad me habla, por decirlo así. Sí, claro. Pero me habla más fuerte en la medida en que es más. Y me pide que preste más atención. Entre los varones el fútbol es lo más habitual. El fútbol merece una atención secundaria. Por eso aquí las revistas del corazón, que a veces son del bajo vientre, también merece una atención secundaria. O sea, la atención viene dada por el ser, de lo real. Cuando se rechaza el ser, y aquí viene una cuestión muy de fondo, lo más grave del rechazo del ser es el rechazo del ser con mayúscula, que es Dios. En ese sentido creo, porque no lo sé, pero pienso que lo que Benedicto XVI ha dicho no hace demasiado, que el pecado actual es un pecado contra Dios creador, empalma con esto que yo vengo diciendo, el rechazo del ser para tratar a cada realidad como yo quiera. Claro. Eso es fortísimo porque en ese sentido la expresión la verdad os hará libre
empalma con esto que vengo diciendo. O sea, si yo respondo a una realidad que tiene un modo de ser, ahí se equipara el que tiene poder con el que no tiene, porque los dos tienen que rendir cuenta ante una realidad que es la que es. Cuando se pierde el ser de lo real, el predominio del más fuerte, porque es lo que se impone, es el poder arbitral. Claro. Me parece que si eso no se rectifica, y no es sencillo, porque es una labor cultural, si eso se rectifica, por decirlo así, poner de nuevo parados los principios, no invertirlos, se pueden hacer cosas. Pero aquí vendría el empalme. Antes decía que era como dos manos, ¿no? Una es la sanación de los principios en los que se basa la civilización, que eso nos corresponde a los locos filósofos, y luego el brazo operativo es cada familia. Y esto me parece que es muy importante, porque lo que antes la vida va de dentro a afuera. O sea, yo en mi hogar, si lo lleno de realidad, puedo hacer algo que rebose hacia afuera y en cierta manera, hasta cierto punto, prescindir del ambiente, excepto en la medida en que yo lo voy a favorecer. Esta idea del deber, de la responsabilidad y de responder por el otro, ¿no? Me recuerda mucho, y es de profunda sonoridad, la ética levinasiana. Es cuando cobra mucho sentido leer hoy en día, ¿no?, a Emmanuel Levinas, entre muchos otros. Claro. Y bien, profesor, en esta relación o en esta realidad personal y familiar se crean vínculos, ¿no? Sin ello, el tema de la espiritualidad aquí tiene mucho sentido, el tema del encuentro también, ¿no? Sabemos que encuentro tiene una profunda connotación teológica, porque en primer lugar es el encuentro con Dios y después el encuentro con nosotros. En este sentido, ¿qué juicio, profesor, le merece el papel de la vida afectiva referente a la comunión en la familia, la educación a los hijos, que ya lo tuvimos oportunidad de platicar un poco, y en último lugar, la educación de la persona en general? La afectividad es algo grandioso. Yo tengo de hecho un libro que se llama Elogio de la afectividad. El título no es muy original porque hay muchos elogios pero bueno, porque quería subrayar que la afectividad es grandiosa siempre que ocupe su lugar. Esto es importante. La afectividad, en el fondo, hay una manera de entender al ser humano que creo que ayuda, que es una perfección limitada. Perfección limitada. O sea, la inteligencia es lo mayor que tenemos en el plano cognitivo, pero necesita de los sentidos, necesita un apoyo. La voluntad es el inicio del amor, pero solo la voluntad no ama. Necesita ir acompañada de los afectos. Esa idea de grandeza limitada ayuda mucho, y en ese sentido la afectividad es un refuerzo para nuestra limitación. Nosotros, cuando hacemos algo bueno, hay una respuesta afectiva que va creciendo conforme vamos siendo mejores, de sentirnos bien, y eso nos ayuda, porque a veces el bien es arduo y costoso. Pero la afectividad, su papel creo que es el de refuerzo, y lo detengo ahí un momento y vuelvo. ¿Por qué es importante? Porque los lazos afectivos se crean más rápidamente que los lazos de conocimiento y los lazos voluntarios. En ese sentido, si no se cuida la afectividad, se pueden establecer relaciones que no son las oportunas. Entonces, el llegar a través de la afectividad es muy importante, y con los hijos los primeros momentos de la vida es el único modo de llegar, y hay que crear esa riqueza afectiva, que es una riqueza humana. La voluntad pura no sirve, la voluntad tiene también sus afectos, y además tiene que conseguirse los demás afectos. Entonces, hay que cuidar mucho la afectividad. La afectividad también es un síntoma. Y ese síntoma a mí me recuerda, porque lo he pensado mucho y solo lo puedo apuntar, pero cuando San Pablo dice tener los mismos sentimientos de Cristo, usted se ha movido en este plano, yo como filósofo no me suelo meter en el plano teológico, pero aquí, claro, tener los mismos sentimientos quiere decir que yo he mejorado tanto como persona con la ayuda de la gracia, que ya cuando hago el bien disfruto en cierta manera lo mismo que disfrutaba Jesucristo. Mientras que, en mi caso, para hacer el bien tengo que hacer muchos esfuerzos y me cuesta enormemente. Los sentimientos, el tipo de sentimientos son también un síntoma del valor ético y del crecimiento de la persona. Hay una idea muy equivocada, y que creo que deriva de Kant y de sus amigos, a quien no me cae muy bien en este punto al menos, de que algo es mejor cuanto más me cuesta. Eso está equivocado. Y ya el Aristóteles, muchos siglos antes, decía, no, lo propio de la virtud es que te permite hacer el bien sin dificultad,
sin necesidad de deliberar mucho, con poca posibilidad de equivocarte y disfrutando al hacerlo. O sea que es más valiosa la misma acción, los mismos términos, es más valiosa el que disfruta haciéndola porque ha mejorado tanto que ya disfruta. Y en ese sentido la afectividad es un síntoma de nuestro crecimiento. El problema viene, yo creo que el elogio está en cierta manera implícito, es importantísimo para entablar relaciones. Una persona sin afectividad no está completa, pero el peligro viene cuando se convierte en el elemento clave en la vida. Viniendo para acá en el avión leí un libro que se llamaba Sentimentalismo tóxico y que hace ver hasta qué punto está hipertrofiada la afectividad hoy día, y es el criterio de valoración, y eso me parece que es un despropósito. Entonces, si la afectividad es el complemento imprescindible, subrayo imprescindible, pero complemento de la inteligencia y de la voluntad, es un arma maravillosa. Si en lugar de ser complemento sustituye, y si una persona, y ocurre mucho, juzga que algo es bueno si me siento bien, o sea, yo cuando corregía a mis hijos con un no me sentía muy mal, pero lo que hacía estaba bien, porque buscaba su bien aunque yo sufriera. Entonces, ese me parece que es la doble cara, es un arma de doble filo. Hay que desarrollar, ya te lo decía, a los varones a veces nos cuesta, y a veces alguno me dice, es que yo soy muy seco, y le digo, pues mójate. Tu mujer necesita tu afecto, y tus hijos necesitan tu afecto, y si no te sale solo, hay medios, que no es el caso, para fomentar el crecimiento afectivo, porque es muy importante. Y repito, la idea quizás es la primera relación, es más rápida la relación afectiva, sí. Hay más fácil sintonía afectiva, claro. Pero le doy la vuelta, o sea, el prejuicio de una persona normalmente lo establecemos antes de dejarla hablar. Bien, y la vemos venir y ya nos cae mal. Y si no tenemos cuidado y hablamos con ella y salimos con ella y nos damos cuenta que era una idiotez, no hemos superado algo que se ha generado en el plano afectivo, claro. Prejudicial. Entonces, me parece que hay que mantener la jerarquía. La inteligencia y la voluntad son nuestras facultades que además actúan en conjunción, no una por cada lado, y en conjunción con la afectividad. Y la afectividad la refuerza ambas. Y en ese sentido hay que desarrollarla y nos permite una relación, pero colocarlo en su lugar. Creo que también hoy en día, y ahí viene de nuevo lo que decíamos de las familias y la familia, cuando no hay un desarrollo afectivo dentro del matrimonio, que se vuelca y se participa a los hijos, crecen hijos con un déficit afectivo que les pasa factura. No están desahuciados, y me parece que esto es muy importante. Jamás se puede desahuciar a una persona. O sea, toda persona tiene capacidad de reacción, en el fondo, pero cuando no ha aprendido a expresar, yo diría incluso a reconocer la afectividad. Y aquí una lanza a favor de la buena literatura. O sea, el desarrollo afectivo viene, perdonen la frase que no se va a entender de entrada, habiendo vivido los afectos antes de vivirlos. Eso es lo que te da la buena literatura. O la buena música o el buen teatro, pero que la lectura es mucho más relevante porque tú te tienes que forjar las imágenes. Entonces, si tú lees buena literatura, te enamoras muchas veces antes de enamorarte, sientes temor antes de enamorarte, sientes morriña, sientes nostalgia, y cuando te ocurre la reconoces. Hoy vivimos en un mundo que es de analfabetismo afectivo. Y uno basta con ver aquí le llaman caricaturas, a sí. Las caricaturas eructan de sentimientos. O sea, no hay esa... Y los niños no saben expresar. Muchas veces, ¿por qué hay relaciones prematuras entre chico y chica? Porque no saben expresar su afecto más que de esa manera. O sea, no saben lo que es sonreír, no saben lo que es echar un piropo sentido, él o ella, no me refiero solo a él. No saben lo que es un abrazo, o un apretón de manos, o un estar juntos viendo algo agradable, un disfrutar de la naturaleza juntos. Y solo han aprendido que la manera de manifestar su cariño es tener relaciones íntimas que no manifiestan nada por desgracia en ese caso. Entonces, pienso en ese sentido que la educación de la afectividad, que no es la de la sexualidad, es más amplia, es importantísimo porque enriquece al ser humano. Finalmente, doctor, nos gustaría conocer su opinión respecto a cuáles considera que son los principales desafíos epocales que tienen que ver, sobre todo al momento de querer comprender la persona y su correlación familiar. Sí, yo
se me ocurre así como ordenarlo en función de la profundidad, incluso de la cronología, pero sobre todo de la profundidad. Yo diría que el primero es el que antes ya desarrollé, o sea, el rechazo del ser. Okay. Ese es el contexto en el que todo lo demás tiene el humus adecuado. O sea, pueden surgir multitud de problemas en la misma medida en que al rechazar el ser, y este sería el segundo, que es muy fuerte, es un enorme individualismo. O sea, eso antes lo comentaba, el pequeño proyecto puntiforme del ego raquítico, uno va cargando con él de por vida, no es capaz de darse cuenta que eso es empequeñecerse. Entonces, cuando hay relaciones en la familia, en el matrimonio sobre todo, y no se sabe prescindir del ego y todo se refiere al ego, no hay modo de, ni siquiera de ser persona, porque la persona por naturaleza es dialógica, por naturaleza la persona está abierta a otra. O sea, si se encierra así, enferma, o está enfermo o va a enfermar, pero eso uno... en tono de broma porque ayuda, ¿no? Un amigo mío decía, si a partir de los 40 años un día te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto. Entonces yo digo, si una persona está pendiente de lo que le duele, le acaba doliendo todo. Entonces la mejor manera de superar incluso los dolores es verterse, abrirse a los demás. El individualismo creo que impide incluso comprender determinadas realidades, porque uno traduce en función de sus categorías. Sí. Cuando yo hablo de amor, si no tengo mucho cuidado, el chico puede estar entendiendo quererse a sí mismo, no querer a otra persona. En ese sentido es también muy fuerte. Y luego yo diría, así que se me ocurre como el tercero y el más actual y el más peligroso, es el intento de, que se basa en lo anterior, de crear un nuevo ser humano. Que hay como dos vertientes. Más beligerante la segunda, pero las dos, cuando uno las estudia, las dos están teniendo mucha presencia. Uno es el transhumanismo y el poshumanismo, que es sustituir al hombre por la técnica. Y cuando uno lo ve, dice, ¿es posible que esto se piense en serio? Hay millones de dólares y se están creando, ¿no? Y lo otro más fuerte, y yo doy una llamada de atención, es la ideología de género, en donde ya el ser humano no es lo que es, sino es lo que cada uno quiere en ese momento. Ese es mucho más agresivo y está presente en todos los lugares, y hay que, yo creo que informarse, sobre todo los papás, saber el daño que pueden hacer a nuestros hijos con algo que tienen miedo a ponerse porque la presión es muy fuerte. Y no, decía Kierkegaard, el miedo a quedarse solo es el mayor para el ser humano. Entonces hay que meter la cabeza y el corazón, aunque sea solo en defensa de nuestros hijos, que es en defensa de la humanidad. Yo diría que esos son los tres grandes peligros, pero no quiero acabar muy peligrosos. Quiero acabar porque es un convencimiento. O sea, yo llevo muchos años y la dedicación a la familia me ha dado muchísimas alegrías. Es un ámbito donde hay momentos de sufrimiento, pero hay también momentos de enorme satisfacción porque estás yendo al núcleo de la realidad de una persona. Entonces me gustaría recuperar la idea con la que empezamos, no sé si estamos acabando, claro, pero me gustaría recuperar, y es la de la familia la gran oportunidad. Y ahora querría recordarlo de nuevo con unas palabras de Juan Pablo II, que yo creo que me las sé de memoria, y si no es que cambio algo, pero que es poco, que no atiende. La primera, la que a mí me llevó a este tema, es muy conocida, como es la familia, así es la humanidad, o la sociedad social, porque así es el hombre. O sea, la persona se forja en la familia, y así forjada sale y hace una sociedad mejor. Esa es la primera y creo que es muy relevante, pero hay otra como más determinada y más difícil de captar, que es la que dice toda, y ese toda es importante, la gran red de las relaciones humanas nace y se regenera constantemente en la relación que se establece entre un varón y una mujer, que se han descubierto hechos el uno para el otro y deciden unir sus vidas en un proyecto común. Cuando yo lo leí la primera vez, con todo el cariño que yo le me dio la impresión de que se acaba. O sea, porque en el fondo está diciendo toda la gran red de las relaciones humanas nace, la calidad de toda ella deriva de la que se instaura en cada matrimonio. Pensé, y no sé lo que quería decir, pero me di cuenta que como institución solo hay una institución que esté pensada, por decirlo así, para generar y mejorar amor, y eso es el matrimonio. Y la calidad de todas las relaciones es la calidad del amor que se pone en ellas. Yo quiero, en cualquier relación, busco el bien del otro, aunque esté haciendo un negocio. O sea, yo debo querer su bien y también ganar el dinero que sea justo.
pienso que esa idea de que en cada matrimonio está el origen de la revitalización es muy importante, y fue en la UPAE, ayer me parece que lo comentaba con los alumnos, leyendo esa cita, me di cuenta que al terminar esto no había un punto, sino había 2 puntos. Lo cual quiere decir que lo que viene después se empalma con lo anterior, y Juan Pablo tomaba la cita de la Escritura y decía: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer para formar entre los dos una sola. Por eso es porque la unión del matrimonio tiene alcance universal, que es lo que usted antes preguntaba, es decir, porque de cada matrimonio depende toda la humanidad. O sea, toda la gran red de las relaciones humanas nace y se genera constantemente de la relación que se establece en el centro del matrimonio. Para mí esto es un agarradero de esperanza tremendo, porque no depende mi matrimonio ni mi familia de lo que hay fuera, sino que más bien lo que hay fuera depende, con la gracia de Dios, de lo que yo me empeñe en hacer, en primer lugar en mi familia y en mi matrimonio. Por eso suelo decir, porque es la traducción vital, con esto por mi parte yo terminaría, que lo más grande que puedo hacer por la humanidad es empeñarme en querer cada día más a Lourdes. Y no es un modo retórico, algo muy pensado y muy apoyado en estas palabras de Juan Pablo II, porque ese amor es amor de amores. Y es mi manera más directa, y nadie puede decir: casado, yo no puedo, tú debes. Yo no soy presidente ni quiero serlo, pero tú eres marido o esposa y tienes la posibilidad de hacer lo más grande que se puede hacer por la humanidad, es empeñarte en cada instante en querer más a tu cónyuge.